Shalom Ubrajo, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Un feliz Kadosh Shabbat para cada uno de ustedes en los diferentes lugares que se encuentran. Vamos a tener la conferencia número 101. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por regalarnos la oportunidad de estar en una conferencia más. Rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que el alimento que tú tienes para nuestras vidas fortalezca nuestra alma, espíritu y cuerpo. Que tengamos cada día más hambre y sed de ti. Ayúdanos a conectar las Sagradas Escrituras y a actualizarnos en los acontecimientos proféticos finales. Rogamos para que tu bendición repose en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahueshua Hamashia. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, vamos a tener hoy la conferencia el Yom Kippur conectado con el lago de fuego. De pronto no haya escuchado usted algo parecido así en relación del Yom Kippur con el lago de fuego. Bueno, en las Sagradas Escrituras, el lago de fuego y azufre es el destino final para el diablo, la bestia, el falso profeta y todos aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese lugar se describe como un lugar de tormento y separación eterna de Yahweh, representando así la muerte segunda. Se menciona principalmente en el libro Apocalipsis, donde se establece como el lugar de juicio para los malvados y un símbolo de destrucción total y permanente. ¿Quiénes son arrojados a ese lago de fuego? En primer lugar tenemos nosotros al diablo, a Satanás, el adversario que ha engañado a la humanidad por 6.000 años o por 6 milenios. En segundo lugar tenemos que la bestia y el falso profeta son figuras que son descritas en el Apocalipsis como oponentes de Yahweh. En tercer lugar, de los que son arrojados están los no salvos o los impíos, aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida del Cordero. Y en cuarto lugar, de los que son arrojados allá es la muerte y el Hades, o sea, el destino temporal de los muertos también es lanzado al lago de fuego. Y eso tiene que ver con la parte del sepulcro. Oh, interesante. Y la muerte acá hace referencia al libro de la muerte. O sea, para tenerlo en cuenta en ese sentido. Bueno, las referencias principales al lago de fuego y azufre se encuentran en el libro Apocalipsis. Apocalipsis 20, del 10 al 15, describe cómo el diablo es arrojado allí junto con la bestia y el falso profeta para ser atormentados por siempre, como dice ahí, día y noche. También indica que este es el destino de los que no están registrados en el libro de la vida del Cordero. También en Apocalipsis 21:8 se menciona que el lago de fuego es para los cobardes, incrédulos, homicidas y todos los que practican la mentira. Interesante que tengamos que mirar todo eso nosotros. ¿Qué simboliza? En primer lugar simboliza la separación de Yahweh. El lago de fuego representa esa separación eterna, inevitable de la presencia de Yahweh. En segunda mención tendríamos la destrucción total y permanente, porque es un lugar de sufrimiento y miseria perpetua, considerada la muerte segunda, que ya habíamos mencionado, de acuerdo a la sentencia que se le ha dado en el 7º milenio. Y en tercer lugar tenemos que simboliza el juicio de Yahweh. El fuego es un símbolo del juicio divino y la gravedad de las consecuencias del pecado. Por lo tanto, tenemos nosotros que ese lago que arde con fuego y azufre está conectado con el Yom Kippur, con juicio. Oiga, qué interesante. Por eso la conferencia de hoy, que le he titulado el Yom Kippur conectado con el lago de fuego.
Y tenemos que verlo así de esa manera, porque habíamos visto nosotros que en el séptimo milenio, entonces el juicio es para los impíos, para determinarle la sentencia que van a tener en el octavo milenio. Entonces no debemos confundirnos, porque vimos la conferencia anterior y era un Yom Kippur en el séptimo milenio. Aquí podemos decir en este momento que tenemos el Yom Kippur profético del octavo milenio conectado con el lago de fuego y azufre. Mire que es diferente, independientemente que en este octavo milenio también tenemos un Sukkot. Pero hoy voy a hablar solamente de la parte del Yom Kippur, un juicio. ¿Qué clase de juicio es el que se puede presentar en el octavo milenio? El juicio que se presenta en el octavo milenio es para beneficio de los impíos. Oye, esto es increíble mirar cómo la gracia, la misericordia de Yahweh hace que hasta los mismos impíos, hasta que el mismo diablo, los demonios y todos los impíos entiendan y comprendan por qué están recibiendo un juicio o por qué van a recibir un juicio. Pero como lo estamos hablando en un tiempo futuro, ya como si se estuviera haciendo realidad, entonces para que entiendan y comprendan por qué van a sufrir. O sea, no existe ninguna mente de los impíos que no vaya a entender y a comprender el Yom Kippur profético de clausura o conectado con el lago de fuego, o sea, con juicio. Interesante. ¿Por qué? Porque es que debe quedar bien claro en la mente de cada impío que la deidad es amor, gracia, misericordia, que es justo. Y esos mismos labios, a pesar del juicio que van a recibir, van a confesar que es justo su castigo. Entonces concluimos nosotros en este momento, en esta parte, que el Yom Kippur del octavo milenio conectado con el lago de fuego y azufre es para beneficio de los impíos. ¿Y por qué para beneficio de los impíos? Entonces recordemos los otros Yom Kippur. El Yom Kippur de los muertos es para beneficio de los ángeles y de los innumerables mundos, para que ellos entiendan y comprendan que la deidad es justicia, es amor y es misericordia. Es para ellos, para que entiendan eso. El juicio de los vivos, oye, interesante. El juicio de los vivos es para beneficio, así como estábamos mencionando, es para si el juicio de los muertos es para beneficio de los ángeles y de los innumerables mundos, el juicio de los vivos es para beneficio nuestro. Oiga, pero independientemente que es para beneficio nuestro, también es para beneficio de los ángeles y los innumerables mundos, para que todos entendamos y comprendamos que la deidad es justicia, amor y misericordia. Pero de pronto nosotros como vivos todavía no alcanzamos a comprender todavía, y digamos que la certificación o la aprobación de eso se le da a los ángeles y a los innumerables mundos, y nosotros quedamos en stand-by. Y quedamos en stand-by porque hasta estas horas, de pronto ya finalizando 12.000 años de la historia del pecado, aún no comprendemos muchas cosas del Yom Kippur. Y como no comprendemos ninguna cosas del Yom Kippur, entonces entramos nosotros al juicio del séptimo milenio. Y cuando nosotros entramos al juicio del séptimo milenio, el juicio del séptimo milenio es para beneficio de los justos del planeta Tierra. Porque en ese juicio, que es de 1000 años, un estudio de 1000 años, se le va a dar la certificación a los justos del planeta Tierra, digamos, para que se nivelen con los ángeles y con los innumerables mundos en la temática del Yom Kippur, oigan, tanto de muertos como de vivos.
Entonces en el milenio el juicio es para beneficio de los justos, para que ellos entiendan y comprendan que la deidad es justicia, amor y misericordia. Y entramos en la última parte, el Yom Kippur conectado con el lago de fuego. El Yom Kippur del octavo milenio es para beneficio de los impíos, para que ellos entiendan y comprendan que la deidad es amor, misericordia, justicia. Entonces no va a haber ninguna mente inteligente que no llegue a entender y a comprender la plenitud del Yom Kippur con sus variantes. Significa que todas las personas, quieranlo entender o no, va a llegar el momento en que se les va a dar un estudio día y noche, se les van a mostrar los libros y esas personas van a tener que estar leyendo día y noche los libros. Y allí se van a dar cuenta cómo transcurrió su vida, cuántos pecados cometieron, cuántas oportunidades se le brindaron para salvarse, cuántas oportunidades perdieron, y por eso el texto que mencionábamos nosotros de ahí, Apocalipsis 21:8. Los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se considera aquellas personas que fueron unos cobardes. Los valientes son los que arrebatarán el reino de los cielos. Por eso tenemos nosotros que ese Yom Kippur del octavo milenio, que es para beneficio de los impíos, es porque se abren los libros. Ahí usted puede verlo en Apocalipsis 20, versículos del 11 en adelante. Y en Apocalipsis 20, versículos del 11 en adelante, se dice que los libros se abren. Primero hay una secuencia, porque está en el octavo milenio, ¿sí ve? Y digamos que adentrándonos fijamente, digamos que los Satanás, los demonios y los impíos rodean la Nueva Jerusalén. Y cuando rodean la Nueva Jerusalén, entonces se produce de pronto la parte o la visión panorámica de Yahshua HaMashiach en el trono blanco en lo más alto de la Nueva Jerusalén. Y cuando él aparece allí, transcurre su vida y todo mundo está leyendo la vida de Yahshua HaMashiach desde el momento en que tomó la naturaleza humana y cómo transcurren sus 33 años y medio en el planeta Tierra. Es una película detalladamente, parte por parte, día por día, minuto por minuto de la vida de Yahshua HaMashiach en el planeta Tierra. Y todos los que en vida de pronto no tuvieron la oportunidad de leer las Sagradas Escrituras, ahí día y noche van a estar leyendo. Lean y miren. Porque esos libros tienen algo importante. Esos libros se abren y se forma una especie como de, como si viéramos nosotros acá en el celular, un libro como si tuviera vida. O sea, ese libro transcurre las escenas como en vivo y en directo, pero como en la realidad, como si ese libro tuviera vida. Y después de que transcurre eso, entonces es que nosotros tenemos el Yom Kippur profético del octavo milenio. Y el Señor jamás de los jamases destruye a una persona sin advertirle. Yahshua HaMashiach le advirtió a esos impíos con anticipación de los juicios que vendrían al planeta Tierra a través de las señales proféticas de las Sagradas Escrituras y que ellos ignoraron. Ahora, en el octavo milenio, en esa última parte, cuando llueve fuego y azufre sobre Satanás, los demonios y todos los impíos, el Señor le muestra los libros personales de ellos a cada uno, y de acuerdo a la sentencia que se les dio, todo ese tiempo de sentencia, todo ese es un tiempo de lectura. Día y noche el trabajo de ellos es leer, mirar y leer lo que está escrito en los libros correspondientes a cada uno de ellos. Vea qué interesante, o sea, no hay otra clase de trabajo. Entonces, mis apreciados, si a usted no le gusta la lectura, le aconsejaría que haga un esfuerzo, saque un tiempo y lea.
empiece a leer pequeñas porciones, empiece a conectarse con las Sagradas Escrituras, poco a poco, hasta que usted se vaya saturando de las Sagradas Escrituras, que eso se le vuelva tan normal, que se le vuelva una necesidad, donde usted normalmente, así como se come, de la misma manera todos los días leamos las Sagradas Escrituras. Porque en el octavo milenio todas aquellas personas que no les quedó tiempo para de pronto leer las Sagradas Escrituras, o les quedó muy poco tiempo para leer las Sagradas Escrituras, van a tener que leer día y noche, ver y leer, ver y leer, día y noche. Y va de acuerdo a la sentencia que se le haya dado. Si a una persona se le dieron 250 años de sentencia, son 250 años de lectura, día y noche mirando y leyendo. Oiga, qué interesante, ¿sí? Entonces déjenme mirarle que ese Yom Kippur, que es lo que decimos que es la muerte segunda, y la muerte segunda simboliza separación total de Yahweh. Esa muerte segunda está conectada también con que la persona se va consumiendo, o que ese fuego se lo va devorando o se lo va comiendo poco a poco, también día y noche, en el transcurso de la sentencia que recibió. Si fueron 250 años, significa que en 250 años se va a consumir esa persona. O si fueron 300 o 400, en esa cantidad de años se va a consumir esa persona. Y a medida que se va consumiendo esa persona, todas sus fibras nerviosas se mantienen intactas. O sea, a pesar de que es un tormento día y noche, hay varias cosas importantes. Hay lectura también día y noche. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen que confesar con sus propias bocas que la deidad es justa, y que ellos están recibiendo ese castigo no porque la deidad lo quisiera, sino que ellos mismos se otorgaron ese castigo, y la deidad, que es justicia, decreta la justicia, porque esos pecados no pueden volver a morar, y como no pueden volver a morar, deben desaparecer para siempre, y para eso está el octavo milenio. El octavo milenio es la clausura, o es la victoria de la verdad sobre el error. Es la victoria de Yahshua sobre Satanás. Es la victoria de la vida eterna sobre la muerte eterna. Es la victoria del Shabbat sobre el domingo. Oye, la gran controversia en todas las áreas finaliza en el octavo milenio, en el Yom Kippur profético. Entonces usted puede notar en ese momento cómo tenemos un Yom Kippur, que es juicio o día del juicio, conectado con un milenio, que para Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, tenemos un día de 1000 años para finalizar el plan de salvación, para que se acabe o se clausure ese tema denominado pecado. O sea, se resuelve el problema del pecado, o termina el problema del pecado, o finaliza el plan de salvación. O sea, como usted lo quiera llamar, pero finaliza en el octavo milenio. Entonces tenemos un Yom Kippur a nivel de juicio, para beneficio de ¿quién? De los impíos. Para que si la deidad no le mostrara, o en otras palabras, no le enseñara, porque es que le está enseñando a aquellas personas por qué es que recibieron una sentencia, por qué pasaron ante el tribunal divino, por qué se perdieron, y por qué van a tener muerte eterna, y por qué van a ser consumidos en el lago que arde con fuego y azufre, por qué la sentencia. Entonces allí todas esas preguntas le quedan respondidas a todos los impíos. Y cuando todas esas preguntas le quedan respondidas a los impíos, y todo eso es claro para ellos, entonces se producen las partes proféticas finales. Todo ojo está viendo a Yahshua HaMashiach.
allí en el octavo milenio. Es la parte final, total. Todo ojo le está viendo. Y toda boca confiesa, porque a medida que va mirando esos libros, las personas entienden y comprenden que se perdieron no por culpa de la deidad, sino por culpa de ellos mismos. Oiga, qué juicio tan hermoso hacerle entender y comprender a los impíos que la muerte que van a recibir o que están recibiendo en el lago que arde con fuego y azufre es justa para ellos. Que la misma persona, que los mismos impíos de sus labios puedan salir que es justo ese castigo que están recibiendo, es porque algo importante sucedió en el interior de sus vidas. O sea, se despertó de pronto su intelecto, su mente, entendió y comprendió a medida que va viendo los libros. Qué interesante, qué maravilloso que es el Señor, alabado y glorificado sea su santo nombre, que permite que todo quede registrado de lo que hacemos en nuestra vida, bueno y malo, porque nosotros como humanos tendemos a que se nos olviden muchas cosas, muchos detalles se nos olvidan de nuestra vida, inclusive hay muchas cosas que ni las recordamos. Pero el ángel de la guarda, que es el anotado de anotar la biografía de cada uno de nosotros, anota detallada, cuidadosamente, meticulosamente, todo detalle en nuestra vida diaria, y al ponerse el sol envía ese registro y así lo hace todos los días. Por lo tanto, esas cosas que a usted y a este servidor se nos han olvidado, están escritas en los libros y salen a relucir en ese momento todos esos detalles, y nuestra mente se ensancha tanto y no puede decir que eso no es así. Nuestra mente entonces empieza a recordar todas esas escenas, y a medida que la persona se va consumiendo, entonces esa persona, cuando ya se ha consumido todo su cuerpo y queda solamente la cabeza, allí esa persona confiesa que ese castigo que está recibiendo es justo, para que se cumplan las palabras proféticas de las Sagradas Escrituras, que dice que toda boca confesará el nombre de Yahshua HaMashiach. Hay personas soberbias, orgullosas, tercas, que de pronto no se han arrodillado, que no han confesado el nombre de Yahshua. Allí en ese último milenio se cumplen esas partes proféticas. Todo ojo le ve, toda boca confiesa y toda rodilla se doblará. Y alguien dirá, pero si ya están acá, ¿cómo se va a doblar la rodilla? Porque se doblaron antes, cuando estaba el juicio de Yahshua HaMashiach, y cuando empezó a transcurrir la vida de Yahshua HaMashiach, sus 33 años y medio, y cuando transcurre la vida de Yahshua HaMashiach, entonces los santos se quitan sus coronas, se arrodillan y alaban al Señor. Satanás y los demonios hacen lo mismo, y los impíos hacen lo mismo. Entonces ahí se cumple la profecía, y toda rodilla se doblará delante de Yahshua HaMashiach. Todo ojo le ve y toda boca confesará. Por lo tanto, cuando están consumidos acá, ya podemos decir que esa es la última parte, de que toda boca confesará, para que se complete el patrón profético final. Y déjenme mencionarle, ya lo había mencionado en otra conferencia, pero quiero mencionarlo una vez más acá. Lo último que se le consume a los impíos, a Satanás y a los demonios, son los ojos. Oiga, los ojos es lo último, o sea que el fuego viene hasta por acá. Listo, sigue comiéndoselos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Se comió todo eso. ¿Cómo es posible que lo último que le queden son los ojos? ¿Cómo le pueden quedar los ojos? Eso es algo misterioso de pronto en los niveles de orden científico, ¿sí? No, que una persona sufrió un infarto y se murió instantáneamente, pero acá un fuego que se lo va comiendo poco a poco y lo mantiene vivo hasta el último momento. Eso es un milagro. Eso es un milagro tremendo. Es que eso no tiene ninguna explicación en el nivel humano, científico. No. Es un juicio divino de parte del Eterno. Lo último que se le queman a Satanás, los demonios y los impíos, son los ojos. Porque esos ojos estarán viendo en los libros.
todas las oportunidades que le brindó el Eterno hasta el último momento. Ese cargo de conciencia le queda allí a esa persona y dirá, carambas, tantas oportunidades que tuve y que desprecié, no, es que realmente merezco una separación de Yahweh. Por eso la muerte segunda es separación total de Yahweh. Mire, entonces tenemos nosotros un Yom Kippur profético del 8º milenio que está conectado con el lago de fuego, y el fuego simboliza juicio. O sea que el fuego en ese momento está ejecutando el Yom Kippur de la realidad en el 8º milenio. O ese lago de fuego y azufre es la realidad del Yom Kippur para los impíos. Entonces esto no es que el Yom Kippur solamente sea una sombra, una figura, no, es la realidad también de los sucesos a través de los milenios o a través de las edades. Y como estamos llegando al 8º milenio, entonces en el 8º milenio el Señor lanza ese Yom Kippur profético para beneficio de los impíos, para que ningún impío crea en ese momento de que Yahweh no fue justo con él. Y Yahweh le va a mostrar a través de los libros todas las oportunidades que tuvo aquella persona de no pasar por ese juicio, de haberse arrepentido y de haber gozado de vida eterna. Pero ellos mismos van a comprender que realmente los que están en la Nueva Jerusalén son los valientes y que ellos son los cobardes. Pero independientemente de que comprenden que son los cobardes, también se va a despertar en su mente de que ellos tenían la impronta de la victoria y la despreciaron por los placeres del mundo, por la parte materialista del mundo, por las partes de pronto físicas que ven del mundo. Y pudo más de pronto esas cosas que las cosas eternas. Pusieron más atención a esas cosas y ellos ahora lo entienden, lo comprenden, pero digamos que demasiado tarde, demasiado tarde. El Yom Kippur del 8º milenio es todas aquellas personas que no están inscritas en el libro de la vida del Cordero. Y voy a ir en este momento a Apocalipsis 20. Y voy a leer desde el versículo 11 hasta el 15. Y dice el Eterno, pero voy a resaltar algo relacionado con la muerte. Versículo 11 dice el Eterno: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Paro ahí un momento. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, que es resurrección, segunda resurrección, los que murieron en el mar. Y la muerte y el Hades hace referencia a los sepulcros. Entregaron los muertos que había en ellos. Eso se refiere a la segunda resurrección, la de los impíos. O sea, los impíos que murieron en el mar y los impíos que murieron en la tierra. ¿Qué pasa? El mar está entregando los muertos y los sepulcros son abiertos, ¿sí? O lo que se menciona acá. Y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Muy bien, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. ¿Cómo así que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego?
Cuando decir la muerte y el Hades está conectado con el versículo 13. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que hay en ellos. Entonces la muerte y el Hades hace referencia a los sepulcros, donde están los muertos. Entonces el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. ¿Cómo entendemos esa otra parte que es la que quiero mirar? Pues esa parte la entendemos cuando nosotros vemos el contexto de Apocalipsis 20 en referencia a los libros. Hay un libro denominado Libro de la Muerte. Oye, interesante. En el 8º milenio, cuando Satanás acaba de consumirse totalmente, Satanás se consumió totalmente, y es el de la sentencia máxima. 930 años dura consumiéndose Satanás. Y esos 930 años equivalen a 10 siglos, de acuerdo a Apocalipsis 20:10. Para que Satanás sea consumido por los siglos de los siglos. Interesante, ya lo expliqué. Entonces, vuelvo a esta otra parte. La muerte también está conectada con la parte de los libros, porque hay un libro que se denomina el libro de la muerte. Y cuando Satanás, que es el último en ser consumido en el lago que arde con fuego y azufre, y déjenme mencionarles a ustedes la fecha en que Satanás es consumido totalmente: 14 de Nisan o 14 de Aviv del año 7999, Satanás acaba de ser consumido totalmente. Totalmente. Y cuando Satanás es consumido totalmente, ahora la deidad no quiere tener referencias en este momento de pecados, porque esos pecados ya cumplieron su función, alguien pagó por ellos. En la primera instancia, los pecados los pagó Yahshua HaMashiach, y por eso la persona, cuando da el paso del bautismo, le son borrados los pecados que tiene en el libro de Rebeliones, se le abre un libro nuevo denominado Libro de Memorias, se registra en el libro de la vida del Cordero, y es una nueva criatura a partir de ahí. Esos pecados los pagó Yahshua HaMashiach, están pagos. Por eso los echa al fondo del mar y no se vuelve a acordar nunca más de ellos. Miqueas 7, 18 al 20. Luego, después del bautismo, hay un poconón de pecados que hay, y por esos pecados los tiene que pagar Satanás o la persona. ¿Cómo así? Si la persona se convirtió, se arrepintió y convirtió, o sea, dio un giro de 360 grados en su vida y empezó de nuevo una vida, y empezó desde ese momento a hacer testimonio y luz en el mundo, viviendo como un hombre, una mujer en santidad, entonces los pecados que ha cometido esa persona en el momento en que llegue la parte de su juicio, Yahshua actúa como abogado defensor. Y cuando Yahshua actúa como abogado defensor, entonces él gana el caso. Y cuando él gana el caso, entonces todos esos pecados después del bautismo, hasta el momento en que esa persona fue llamada a juicio, todos esos pecados ahorita son borrados, quitados del libro de las rebeliones y del libro de memorias de esa persona, y se colocan sobre la cabeza del diablo, el macho cabrío que representa a Azazel, o sea, sobre Satanás, son colocados sobre él. Y esa persona quedó sin pecados, y como quedó sin pecados, Yahshua ahora lo transforma y le confiere su justicia, y esa persona quedó otra vez como si nunca hubiera pecado. Es presentada al Padre, y cuando es presentada al Padre, el Padre le dice a Yahshua: hijo, es igualito a usted, bienvenido al cielo. Oh, importante. Mire que Melquisedec y Yahshua HaMashiach son los que completan la obra en nuestra vida para que nosotros seamos aceptos ante el Padre. Interesante.
Y de esa forma, entonces alguien tiene que pagar por los pecados. Entonces hay dos formas de pagar. Una, pagó Yahshua por los pecados en la primera parte. Y en la segunda parte, si hay una conversión en nosotros, que es lo que acabo de mencionar, entonces Yahshua actúa como un abogado defensor y carga esos pecados sobre la cabeza de Satanás. Y Satanás es el que tiene que pagar por esos pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y la persona quedó sin pecados. Pero resulta que en ese proceso hay unas personas que solamente se han arrepentido, pero no se han convertido, y que llevan 20, 30, 40, 50, 60 años en la iglesia y están perdidos. ¿Y por qué están perdidos? Porque no ha habido una conversión en sus vidas. Entonces tienen dos personalidades. Y como esas personas tienen dos personalidades, no pueden estar en el reino de los cielos. Entonces en el juicio, Yahshua no actúa como abogado defensor para ellos. No, señor. No, señor, porque no hay conversión. Y como Yahshua no actúa como abogado defensor para ellos, porque ellos no están registrados en el libro de la vida del Cordero, pero no hay una conversión y no tienen el sello de Melquisedec, entonces Yahshua, ¿qué es lo que hace? Borrarlos del libro de la vida del Cordero donde estaban, porque en el juicio son hallados faltos. Y se anotan en el libro de la muerte y se dejan pendientes para el juicio del séptimo milenio, que es lo que ya hemos explicado. ¿Sí ve? Perdidos. Eso es lo que dice Mateo 7, 21 al 23. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos toda esta maravilla, milagros, sanidades, etc. Y el Señor les dice: apartados de mí, obradores de maldad, no los conozco. Esa es una clase de creyentes que están perdidos. Entonces, ¿qué pasa con los pecados que ellos cometieron después del bautismo? Porque antes del bautismo Yahshua pagó por ellos. Ahora Yahshua no puede pagar por dos veces por los pecados de una misma persona. No, señor. Él podía actuar como defensor para colocar esos pecados ya en la cabeza de Satanás, pero como ellos no hubo una conversión, entonces esos pecados los tienen que pagar ellos mismos, porque la paga del pecado es muerte. Esos pecados no caen sobre la cabeza de Satanás, esos pecados quedan en esas personas, y como esos pecados quedan en esas personas, entonces ahí está la sentencia que se les dio en el séptimo milenio. Eso es lo que tienen que sufrir. ¿Dónde? Siendo consumidos en el lago que arde con fuego y azufre. ¡Oh, qué interesante! Entonces en el Yom Kippur del séptimo milenio que vimos en una conferencia anterior, en ese Yom Kippur es para darle sentencia a todas las personas que están perdidas. Y en el octavo milenio el Yom Kippur es para beneficio de los impíos, para que ellos entiendan y comprendan por qué se les dio sentencia y por qué tienen que morir. ¿Y por qué los libros son abiertos? Para que ellos entiendan y comprendan y no quede ninguna duda de nada, y toda boca confiese que la deidad es justa, que es amor y que es misericordia. Me parece interesante. Así queda vindicado el honor, el carácter, el amor de Yahweh. Y no existe ninguna mente, tanto de los justos como de los impíos, que vaya a decir que la deidad es injusta. La deidad le ha comprobado a todas las mentes inteligentes del universo, ángeles, los innumerables mundos y a los habitantes de este planeta Tierra, que Él es justo en todo el sentido de la palabra y de la acción. Alabado y glorificado sea el santo nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque quiéralo usted entender o no, usted va a tener que estudiar. ¿Cómo? En el octavo milenio no hay ninguna clase de trabajo. El octavo milenio es un milenio de estudio. Entonces, por favor, concluyamos esto. El séptimo milenio es un milenio de descanso denominado el Shabbat profético de 1000 años, donde Satanás no tiene a quien engañar porque está solo, y porque la tierra está descansando después de 6 milenios de trabajo. Oye, interesante. Entonces, el séptimo milenio es un milenio de descanso. Oh, importante.
milenios. Y a pesar de que es un milenio de descanso, se desarrolla el Yom Kippur para los impíos, dándole sentencia, y se desarrolla el Sukkot en las bodas del Cordero, que ya lo explicamos. Y en el octavo milenio entonces tenemos nosotros ahora un Yom Kippur profético para beneficio de los impíos, para que ellos entiendan y comprendan por qué se les dio sentencia en el séptimo milenio y para que se les respondan todas las preguntas que posiblemente ellos tienen, y los libros son abiertos. Entonces en los libros son abiertos podemos decir, en el séptimo milenio hay descanso y en el octavo milenio hay lectura. Oh, interesante. Solo lectura. El octavo milenio es para solo lectura, para mirar y ver los libros. No hay ninguna otra actividad, solo lectura. Entonces déjeme decirle, si la persona ha tenido 200, 300, 400, 500, 600 años de condena, esos mismos años son los que va a tener que estar mirando y leyendo los libros, mirando y leyendo los libros, como día y noche. Entonces, qué interesante, vayamos aprendiendo desde ahora a leer. Si usted es un mal lector, órele al Señor, dígale, Señor, ayúdame a amar la lectura, ayúdame a conectar las Sagradas Escrituras, ayúdame a enamorarme de las Sagradas Escrituras, ayúdame a comer más esas Sagradas Escrituras. Oye, qué importantísimas que son las Sagradas Escrituras. Y por eso es que se dice que es una espada de doble filo. Con ella nos salvamos, nos curamos de las heridas que tenemos, o con ella misma nos matamos nosotros mismos. Pero es una espada de doble filo. Mi apreciado hermano, espero que en esta conferencia usted haya entendido y comprendido que el Yom Kippur, conectado con el lago de fuego, hace referencia al octavo milenio, y que el octavo milenio es la clausura o el fin del plan de salvación, o termina totalmente el conflicto entre el bien y el mal, y ese mal es derrotado totalmente, y el fuego consume hasta lo más profundo del planeta Tierra. Y ese día, que me falta mirar ahí el versículo, y la muerte y el Hades fueron lanzados, cuando Satanás es consumido el 14 de Nisan del año 7999, el Señor dice, no quiero ningún recuerdo más de pecados. Y ese libro denominado el libro de la muerte, haga de cuenta que Yahshua Mashiach coge el libro de la muerte, ¿sí? Y lo echa al lago que arde con fuego y azufre. Oh, tremendo. Ese libro denominado libro de la muerte, Yahshua lo arroja al lago que arde con fuego y azufre. Y ese libro también es consumido. O sea que podríamos decir que lo último que es consumido es el libro de la muerte. Desaparece el libro de la muerte también. Por eso la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego. Porque en el libro de la muerte está denominado todos los que bajaron al sepulcro. Oh, y por eso es la muerte y el Hades. Interesante detalle. Entonces notamos nosotros que ese libro es consumido en el lago que arde con fuego. Y desde ese momento hasta el 21 de Tirri del año 7999, que es un tiempo de 6 meses más una semana, escuchen eso, Satanás es consumido el 14 de Nisan del año 7999. Y el 21 de Tirri del año 7999 es fin del plan de salvación. O sea, ¿cuánto ha transcurrido? 6 meses y una semana. Lo he explicado varias veces. 6 meses y una semana ha transcurrido ahí. Y en esos 6 meses y una semana, el fuego cesó, paró.
¿Y cómo se ve la tierra? Toda como un lago que arde con fuego y azufre. Ahí quedó. Pero hay 6 meses y una semana para que la tierra se enfríe. Y cuando la tierra se enfría en esos 6 meses y una semana, entonces se cumple la parte bíblica. En la tierra solo quedan cenizas. La tierra fue quemada totalmente. ¿Con qué? Con el lago que arde con fuego y azufre. Desapareció Satanás, los demonios, los impíos, y la tierra ha sido purificada. Y como la tierra ha sido purificada, solo quedan cenizas. Cenizas. Pero no se les olvide eso para que ustedes lo relacionen o vean las conferencias que he tenido con referencia a eso. 6 meses y una semana en el patrón profético para que finalice totalmente el plan de salvación. Y llega hasta el 21 de Tir, el año 7999, y eso es fin del plan de salvación. O el 21 de septiembre del año 7999, es el último día del 8º milenio, o es el último día del plan de salvación. Último día, finaliza. Y como es el último día, entonces ¿cómo quedó la tierra? Cenizas. O sea, el Yom Kippur profético del 8º milenio lanza un juicio sobre la tierra y la deja en solo cenizas. Oiga, qué importante el Yom Kippur de orden profético conectado con el lago que arde con fuego y azufre. Es juicio. ¿Y el juicio lo va a recibir quién? También la tierra. Porque la tierra se ha contaminado y necesita ser purificada. Y es purificada. ¿Cómo es purificada? Con el Yom Kippur profético. Oiga, ¿por qué? Porque el Yom Kippur profético en el 8º milenio es lo mismo que decir el lago que arde con fuego y azufre. El lago que arde con fuego y azufre, el Yom Kippur profético del 8º milenio, donde el Señor está ejecutando justicia. Porque ¿qué se hace en el Yom Kippur del santuario terrenal, en la fiesta del santuario terrenal? Pues es el día más solemne de las fiestas. Y en ese día unos son confirmados en el libro de la vida del Cordero y otros son borrados. Por eso es tan solemne ese día. Pues también es solemne dentro de la parte de orden profético. Entonces mire la importancia de la conferencia de hoy, hasta dónde hemos podido nosotros llegar en esa conferencia. Y por qué muchas personas ignoran eso. Entonces el Yom Kippur del 8º milenio es el juicio ¿para quién? Para Satanás, para los demonios, para los impíos y para la tierra. Porque la tierra es destruida. ¿Y cómo quedó la tierra? Solo cenizas. Y voy a terminar la conferencia de hoy con lo siguiente. El siguiente día, oye, recuerden bien, el siguiente día es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah en hebreo es año nuevo. Si finalizó el plan de salvación de 8 milenios, ahora va a comenzar un nuevo periodo de tiempo. ¿Y cuál es la separación? Un día, el 22 de Tirri. Ese 22 de Tirri comienza el tiempo de la eternidad futura. O ese 22 de Tirri es el primer día de la eternidad futura. Y ese primer día se cuenta de la siguiente manera. 22 de Tirri del primer milenio, del primer ciclo de milenios. Usted dice, oye, eso es complicado. Claro, porque es que el tiempo se va a contar por ciclos de milenios y los ciclos de milenios son 8. Y cuando decimos el primer día, el primer milenio, pues claro, no es que está iniciando, es el primer día del primer año, del primer milenio. Y ahora tienen que transcurrir 2, 3, 4, 5, 8 milenios para que complete un ciclo de milenios. Para eso fue el plan de salvación. El plan de salvación fue una sombra y una figura de los tiempos que vamos a vivir nosotros en la eternidad futura por las edades sin fin. Por eso es que se necesita comprender el plan de salvación también en todas las áreas, porque el plan de salvación es un estudio. Y como empezamos la eternidad futura, ese 22, Yahshua Mashiach empieza a crear cielos nuevos y tierra nueva como fue al comienzo.
¿Por qué? Porque en el comienzo del planeta Tierra, la creación nuestra fue del 22 al 28 de Tirri, en la cuarta semana de Tirri. Entonces la creación de cielos nuevos y tierra nueva tiene que ser en la misma fecha, del 22 al 28 de Tirri, en la eternidad futura, como fue al principio. Oiga, la historia se repite. Oiga, esto hay un orden, una armonía que lo deja, a mí me deja pero sorprendido, me deja pasmado, esa conectividad tan precisa, ese orden cronológico de las profecías. Es que realmente esto es sorprendente, sorprendente. Y hay muchas personas que todavía no comprenden la creación nuestra en sus tiempos reales. Si no comprende la creación en nuestros tiempos reales, ¿cómo pretende conocer la renovación del planeta Tierra o la creación de cielos nuevos y tierra nueva en la eternidad futura, contándola por tiempos con sus respectivos ciclos? Espero que esto le haya servido de ayuda. Mañana, con la ayuda del Eterno, tendremos una conferencia basada nuevamente en el octavo milenio, pero en esta ocasión como Sukkot. Mañana hablaremos de Sukkot, del octavo milenio. Sukkot del octavo milenio. Muy bien. Voy a terminar con la tefilat. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por la conferencia de esta hora. Gracias por abrir nuestra mente, gracias por darnos sabiduría, gracias por saturarnos de tu conocimiento, gracias por hacernos entender y comprender las conexiones de tu palabra en la parte profética y en el orden del santuario. Muchas gracias. Te agradecemos y rogamos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas, que tu or siga iluminando nuestra vida interna y externa y que nos preparemos para la vida eterna. Muchas gracias, Padre Celestial y nuestro Elohe Malquisedec. En el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahshua HaMashiach te agradecemos todo. Amén. Amén. Un abrazo a la distancia en los diferentes lugares que se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Ya que usted hoy se alimentó y que usted asimila esto, por favor, sea un misionero voluntario y compártalo a través de los diferentes perfiles que usted tenga, a través de sus amigos, familiares. Ayude a que otras personas entiendan y comprendan esto. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ayudarme en este ministerio. Una feliz noche, un feliz Kadosh Chava para cada uno de ustedes. El Eterno me le bendiga. Shalom Urajot. Shalom Urajot.